Un saludo para Germán, para los amigos cineastas que estamos aún eh, por aquí dedicados al cine, al gusto por el cine y encerrados y huyendo la pandemia. Esto no es óbice para encontrarnos, para darle otro matiz al encuentro de críticos y escritores de cine que se celebra en Pereira. Muchas gracias a Gabriel, a Yorladis por esperarnos. Y entonces ahora vamos a compartir un tema que habíamos propuesto dentro de estos directores poco conocidos, que es uno de los temas del encuentro, y es empezar con Guillermo Cabrera Infante. Guillermo Cabrera Infante, a pesar de haber escrito una gran novela que es memorable, porque es esa novela que ubica como ningún escritor latinoamericano e hispanoamericano una ciudad natal, una ciudad vívida, una ciudad presente, como hizo Cabrera Infante en Los Tristes Tigres con La Habana, que fue del boom, y el mismo boom lo despreció, porque él está al nivel de Cortázar, a nivel de Carlos Fuentes, a nivel de García Márquez, pero muchos de estos le dieron la espalda cuando él se volvió un disidente y decidió abandonar los cargos que tenía y no tener contactos con aquel que alguna vez se pensó que iba a ser una especie de libertador, una especie de presidente importante, que lo único que hizo fue crear una dictadura sangrienta por más de 50 años, todavía con esa moralidad jesuita de su vocación y de sus ancestros españoles. Y resulta que cuando Gabriel Infante le dio la espalda a la revolución cubana, todas las agencias internacionales eh, movidas por la izquierda de tacón alto decidieron darle pues la espalda y tratarlo como un apestado. A pesar de ser uno de los grandes escritores latinoamericanos y el escritor más representativo de Cuba, no se pudo asilar en España y tuvo que terminar en un doble exilio de lo que es la lengua y lo que es la tierra, y se para Londres, aunque él también hablaba inglés. Entonces, este destino que nunca fue celebrado por ningún país latinoamericano, sino por Octavio Paz, que siempre lo reivindicó, y por Vargas Llosa, que siempre estuvo presente ante él, a pesar de los dicterios de aquellos mamertos consuetudinarios del país y de Latinoamérica, que siempre tacharon de derechista y un adversario que era Vargas Llosa, que sí fue capaz, como gran amigo y admirador de Cabrera Infante, verle el valor literario que él se merecía. Entonces empieza Gabriel Infante no solamente a cambiar de escritura de la fiesta de los Tres Tristes Tigres, sino que escribe el libro más relevante de cine que se ha escrito en Hispanoamérica, que es La Habana para un infante difunto. Mediante esta escritura muy prustiana, muy de recuerdo, muy al estilo de Guillermo, él abandona el juego de palabras, la cubanidad, el habla cubana, que es un protagonista en Tres Tigres, y se halla inmerso en el recuerdo, porque este libro fue escrito en la niebla de Londres, en ese casi olvido en que fue relegado, porque las noticias sobre Gabriel Infante empezaron a desaparecer. Recordemos que la izquierda siempre mantiene sus tentáculos, y el que no le haga el juego y sea una especie de discípulo y apóstol,
resulta que ante esos evangelios traicionados dejan al traste a estos grandes escritores. Entonces escribe Guillermo Cabello Infante en el 79-80 un libro memorable que es La Habana, como ya decía, donde recupera ese recuerdo de la ciudad, ese momento donde fue un gran cineasta que iba a los teatros como el Majestic, el Esmeralda, el Rex, el Neptuno, y vive sus aventuras y abre por ahí mismo un camino a la presencia de estas sales de cine, a estos palacios donde la gente iba a ver cine, cuestión que poco a poco se fue perdiendo no solamente en La Habana, sino en Latinoamérica y en el mundo debido a múltiples causas. Entonces, no solo hay un cambio en la dinámica, no solamente hay un cambio en la narrativa de Guillermo Cabrera Infante, sino que le da ese, ese tono de melancolía a la pérdida del aura de la ciudad con el advenimiento del Partido Comunista, que transformó una isla que era rica y era la tercera en economía en Latinoamérica, la convirtió casi en una provincia y en un país supremamente pobre. Un, un momento muy específico donde empiezan a irse una vez de la isla 200.000 cubanos en los Marielitos, las ejecuciones y la bobada de la izquierda universal que nunca fue autocrítica y no fue capaz de ver lo que está sucediendo allá. Una de esas víctimas fue Gabriel Infante. Entonces él ha sido tocado por ese exilio y empieza un largo periplo de persistencia por la literatura, por defensa de los valores de la isla que se han perdido y por críticas a Fidel Castro y a ese régimen en un libro extraordinario que es como un testamento político que se llama Mea Cuba, Mi Cuba. Entonces, regresando ya al escritor, al tema preferido de él y por el cual vamos a hablar en este encuentro, miremos que Guillermo Cabrera Infante inicialmente fue uno de los miembros de la revolución. Recordemos que él fue torturado por las fuerzas de Batista porque no quiso decir dónde estaba Fidel Castro. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en ese tiempo él era muy amigo de Carlos Franchi, que era uno de los comandantes de la revolución, que le abrió puertas, que lo llevó a dirigir Lunes de la Revolución, que era un semanario cultural, y Gabriel Infante, desde el 54-55, escribía sobre cine. El primer escrito que él tiene en un libro que fue publicado en el 63, que reúne todas sus crónicas de cine, se llama el crítico de cine, oficio del siglo XX. Por primera vez se instala en Latinoamérica la presencia del crítico de cine, no como un alter ego, no como un ser, podríamos decir, aparte de la cuestión cinematográfica, sino como protagonista y una persona que está presente con sus críticas. Leído ahora ese texto, pasado tanto tiempo, vemos la frescura, vemos la relación literatura-cine, observamos Gabriel Infante abriendo camino y denostando de los escritores que no le gustaban, pero haciendo salvedad del gran cine, como es el gran cine americano y esa gran tradición, porque estos señores fueron los que crearon prácticamente los géneros de cine y le dieron ese impulso universal. La primera crónica que se escribe en este libro de oficio siglo XX sobre el crítico de cine es sobre eh, ese apóstol de la Revolución Cubana que es Martí. Recordemos que hay Martí para nacionalistas, para republicanos, para comunistas, siempre ha sido manoseado por todas las ideologías. Este gran hombre este gran hombre fue rememorado
por el Indio Fernández, el cineasta mexicano, y ahí inclusive actúa una actriz colombiana. Resulta que Pedro Infante vapulea esta película por el tono eh, que le da Fernández. Recordemos que cuando se habla de una biografía de un ser de un país, siempre se pide que una persona muy conocedora, muy cercana, muy apasionada, casi siempre un ser de esa región, dirija este tipo de películas. Y a pesar de ello, de vapulearlo, luego le dice en una conversación de Emilio Fernández a Carolina Infante, le dice lo siguiente, que se siente orgulloso de la película por haber rescatado en ese instante la memoria de un gran cubano. Pero resulta que este gran cubano que lo manoseó la revolución o la revolución, resulta que fue manoseado, como había dicho en este momento, por muchas ideologías. Gabriel Infante va a empezar a sufrir censuras cuando él renuncia a ser agregado cultural en Bélgica, cuando empieza a criticar a Castro, que era su amigo, empiezan todo el servicio secreto y la internacional comunista a cerrar las puertas, a tratarlo como un apestado, a ser el escritor invisible, a ser el escritor latinoamericano que muy pocos teníamos presente por temor unos de que la izquierda los estuviera tachando de gusanos, un largo etcétera, y una condena moral, porque recordemos que la izquierda de Salón piensa que tiene superioridad moral sobre los demás, y eso es una gran farsa y una gran mentira. Recordemos que sobreponiéndose a este tipo de cosas, Gabriel Infante sobrevivió, Gabriel Infante fue capaz de seguir escribiendo y ubicarse como el escritor más relevante, como decía ahorita, de Cuba en toda su historia. Y recordemos que estamos hablando de escritores que lo acompañan, como son Lezama Lima, como Virgilio Piñera, como Reinaldo Arenas, como Juan del Casal, como Lida Cabrera, como Severo Sarduy. O sea que Cabrera no es ningún pintado en la pared, pero sí fue casi llevado a los ostracismo. Entonces, la labor de Cabrera Infante, ya cuando se va para a vivir a Londres, a él le tocó vivir algo que es muy relevante. Le tocó la época del swing en Londres, cuando están los Beatles en su apogeo, cuando están los Rolling Stones, cuando la cultura pop, con esos dibujos de Peter Mas que son coloreados, le dan renombre y le dan cierto peso a la juventud de su momento. En este instante, Gabriel Infante escribió un guión para una película que se llama Wonderwall, donde un científico, a través de la pared, empieza a observar como una especie de voyeur apasionado, como hay jóvenes que fuman marihuana, hacen el amor, eh, escuchan el rock británico, y él se va aficionando a esta mirada, a esta huida de su trabajo como científico pendiente del cultivo de animales, un algo, etcétera, que está mirando por microscopio y se enamora de la protagonista, que es Penny Lane, que es nada menos que la hermosa Jan Birkin. ¿Qué ocurre después? Que este tipo empieza a dejarse llevar poco a poco por esta afición a esta cultura que se revela atrás de la pared, donde el único contacto con los compañeros de edificio es que le van a pedir hielo, mientras él ya los conoce bien porque él en la sombra detrás del muro los está espiando, lo cual termina en una gran historia de amor, porque este se enamora de Jan Birkin y sueña, perdón, que se ha casado con ella. Esta película le dio cierta persistencia a Gabriel Infante, cierto nombre, no tuvo tanto éxito,
pero resulta que lo ubican como esa decisión de los escritores de la Nouvelle Vague franceses como Chabrol, como Truffaut, como Godard, que empezaron haciendo en taller du cinema crítica de cine y terminaron dirigiendo películas y no solamente dirigiendo películas, sino estableciendo una nueva estética. A Gabriel Infante le tocó esa labor absolutamente solo. Recordemos que los amigos de él, con los que había fundado la Cinemateca de La Habana, muchos como Alfredo Guevara terminó siendo editor de Decay, que Gabriel Infante también lo fundó, y muchos amigos de él crearon lo que se llama el nuevo cine cubano, entre comillas, que era solamente la propaganda de ese país para exportar, entre comillas, las bienaventuranzas de la revolución, lo cual terminó en un cine que con el tiempo envejece muy pronto. Gabriel Infante había sido muy crítico cuando en el 60 más o menos su hermano Saba Cabrera y un amigo Orlando Jiménez Leal hicieron un corto de unos 15 minutos que se llama PM, mostrando la vida nocturna de La Habana con un lugar donde escuchan música, donde se toma licor, donde hay mezcla de mestizos, de negros, de blancos, y resulta que la revolución, como es tan moralista, lo prohibió con cualquier pretexto, pero el pretexto real era que querían mostrar lo que llaman ellos el hombre nuevo. Recordemos que cada tipo, cuando cambia de ideología, cada país, cada sabio, entre comillas, piensan que están cambiando el mundo y lo que están haciendo es reiterar esas propuestas religiosas. Gabriel Infante criticó este gesto porque el corto era un corto, eh, un documento que mostraba La Habana en ese momento antes de la revolución, antes no, cuando sale la revolución, pero la revolución quería era que firmaran trabajadores dirigidos por ese mediocre que es el Che Guevara, eh, dirigiendo en campos de concentración tampoco los podían mostrar, pero sí fábricas, porque recordémonos que en este tipo de sistemas donde el Estado se apodera de todo, hay siempre una gran alegoría por el trabajo, pero por el trabajo de los demás. La dictadura del proletariado tomada por un grupito que se aprovecha del país, que siempre se ha dado como constante y duró 50 años y aún perdura para padecimiento del pueblo cubano que siempre hemos amado por su riqueza cultural, por su valor y por su jerarquía. Gabriel Infante, a pesar de haber sido escritor de cine y el escritor más brillante de cine a nivel hispanoamericano, a pesar de haber creado la Cinemateca de Cuba, a pesar de haber creado el ICAI, fue denostado no solamente por el régimen, sino sus amigos. Sus amigos le dieron la espalda. Cuando su madre muere, él regresa en un viaje relámpago a La Habana, es tratado como un hombre invisible, no lo saludan, el régimen tiene constantemente vigilancia sobre sus movimientos y sobre qué personas hablan con él. Cuando él trata de venirse para España, le pusieron todo tipo de trabas de, de cualquier clase hasta que por fin logra irse de allá y empezar ya lo que decía ahorita, no una prosa definitivamente festiva como ese libro deslumbrante que es Pestistes Tigres, sino que lo coge la nostalgia, esa puta del recuerdo, como él lo menciona tantas veces. ¿Qué ocurre entonces con Gabriel Infante? En los años 81 más o menos 82, Chase Barral, en un libro de ensayos largos de cine que se llama Arcadia, Arcadia no la de acá, sino Arcadia, un libro de cine de él, está dedicado solamente a crónicas y críticas de cine, donde vemos que él le va a dedicar más tiempo a directores de cine de peso como Hitchcock,
Vicente Minnelli, John Huston, Howard Hawks, Orson Welles, con ensayos largos, pensados, ensayos que él tenía en su baúl de conferencias que dictó en el 70 y pico más o menos en La Habana, pero que en España se lo recobran y lo publican. O sea que Gabriel Infante es un tipo, un animal cinematográfico, un tipo que de cine. La táctica de él para escribir era ir a uno de los teatros de La Habana y luego irse para carteles y amanecer escribiendo la crónica de cine en caliente, abriendo puertas y dándole a esta crónica de cine un matiz muy especial. Él no se dedicó a la política ni a hablar de literatura, sino que se dedicó al cine y esto es lo que lo hace muy relevante a él, entre otros temas, ¿cierto? Ya en otro año va a filmar tal vez el guión, uno de sus guiones, dirigido por Richard Serafián, de una película que es icónica, que se llama Vanishing Point o Punto de Fuga. Esta película tiene algo peculiar, es de un tono muy americano. Gabriel Infante capta ese amor por los autos, esa condena del americano a vivir, reemplazar el caballo por el auto, a vivir a costas de los viajes, a vivir el viaje mismo, que es esta película. Kowalski, que el protagonista, va a llevar un auto, él va trasnochado y tiene que tomar sedantes para no dormir. Y esta película es tan única en ese sentido. Es una novela, una película de viajes y fue tan bien lograda, es la película más exitosa que él ha tenido, que le da a Guillermo Cabrera Infanto o Caín, que es el alter ego de él para firmar sus crónicas de cine y sus guiones, le da ese tono a veces mesiánico de un tipo que tiene que cumplir porque tiene un tiempo determinado para entregar un auto. Entonces este tipo dirigido por una suerte de mesías ciego, que es el DJ de una emisora, solamente lo escucha ahí, está pendiente de la música, de los comentarios, este señor, el DJ lo está mencionando, lo está animando, mientras él en esa soledad de esas grandes autopistas de América sigue y sigue y sigue, hasta que a pesar de esa vehemencia para cumplir, se choca, a pesar de que la policía lo persigue, pensando que es una persona maldadosa o algo por el estilo, resulta que este señor se choca y le trunca todas sus esperanzas. Esta película se convierte en algo de culto y tiene ese sello de Gabriel Infante del humor. Por ahí hay una versión donde, una versión no, hay un fotograma donde hay un burro negro y un burro blanco, como una mención directa al problema racial de Estados Unidos, pues entre muchas cosas. ¿Sí? Entonces, Gabriel Infante aparentemente empieza a publicarse libros de él como son Exorcismos de estilo, empiezan a publicarse crónicas, empieza a escribir en el país de España, crónicas de cine largas, pero de una forma muy pausada, a pesar de que él había dicho cuando salió el Oficio del siglo XX en el 63 que no es de escribir de cine, el cine lo mantenía él de una manera perdurable en su oficio. Entonces, esas crónicas de cine que publica en el país y en otros medios impresos, luego se publican en un libro que se llama Cine, porque se llama Cine Sapiens. Es una versión ya más elaborada de sus críticas de cine y donde uno vislumbra el amor de Gabriel Infante por Mae West, esa actriz psicalíptica tan americana que él prefiere ir a entrevistar por encima de la oferta que le hace Mae West o el autor de Lolita. Él dice, no, yo quiero conocer a Mae West, va, la conoce, la vive, la ve ya en su época madura, burlándose de las actrices jóvenes que no tienen el talante de ella.
que era una mujer con esas frases de doble sentido, ese amor por los caballeros jóvenes y por ese cine que ella hizo. Era toda una leyenda que Gabriel Infante no iba a permitirse pasar y que pasó por encima y que Nabokov se quedó esperando una conversación que hubiera sido muy interesante. Entonces, Cabrera siempre se mantiene al filo, vive en Londres, temeroso de que sea asesinado por la Guardia Pretoriana de Castro. Sus archivos los tiene escondidos en un subterráneo fuera de su casa. Le han escultado la casa, muchas veces se da cuenta, no han encontrado nada porque tiene los archivos en otra parte y se embarca en otra aventura cinematográfica que es filmar ese libro maldito, ese libro imposible para el cine, como el Bajo el Volcán, basado en la novela pues, de Malcolm Lowell. Inicialmente lo iba a dirigir Joseph Losey, pero fue tanta el escarnio en su lectura, tanto el énfasis de Carolina Infante, tanto licor que debió tomar para volverse una especie de autor de ese libro, que terminó siendo llevado a una clínica mental porque ese libro lo había poseído absolutamente. Ese guión nunca se filmó, los desechó, pues los productores eh, veían la historia muy pesada, era que los productores solamente quieren historias ligeras y con 3 o 4 pretextos para atrapar al público, pero ese guión después lo hizo con ese mismo guión, no, el libro lo filmaron después, John Huston, y la aventura de Gabriel Infante, que está a punto de enloquecerse con ese libro, quedó en veremos. Gabriel Infante persiste en el cine después cuando uno que es jurado en varias ocasiones en varios jurados internacionales. Vemos cómo recobran en Cine Sardina, recobran nada menos que las crónicas con Cantinflas, con María Félix, la cual valora de una manera tenaz, cuenta una crónica muy linda sobre Ava Gardner y hace énfasis en esa manera del cine moderno, entre comillas, de querer pintar las películas en blanco y negro, pintarlas colorearlas, lo cual es un desabrupto, ya que ese cine en blanco y negro debe ser respetado, entre muchas cosas. ¿Sí? Luego, Gabriel Infante en el 81 le dan un reconocimiento universal, que es el Premio Cervantes, después de haber sido vapuleado, después de haber sido olvidado y de haber sido una especie de escritor invisible para toda Latinoamérica. Los medios lo habían dejado de mencionar, solamente en el país para recordar. De vez en cuando el tiempo sacaba una crónica de él, de vez en cuando el colombiano llegó a sacar textos sobre él y aquí les habla también llegó a escribir en el mundo para no dejar que ese escritor tan brillante pasara de agache y fuera olvidado, porque lo que pasa de los escritores es que siempre necesitamos que haya un lector que trayendo a colación sus libros, mencionándolos, leyéndolos y haciéndolos circular. Gabriel Infante perdura de esta manera con esa presencia del cine, no solamente como crítico, sino como guionista. Ya años más tarde se asocia con Andy García y filma una película extensa que se puede ver en YouTube, que es su visión sobre los inicios de la revolución de los cuales él es partista. Esta película es muy evocativa y esta película llega al extremo de tocarse con determinadas partes de sus libros. Recordemos que
Entonces, Quites Tigres está la vida nocturna de La Habana. Resulta que en esta película Ciudad Perdida, dirigida por Andy García, resulta que Gabriel Infante recrea en su memoria cómo debió haber sido estos momentos áciagos, en un momento iniciático de mucha epifanía, pensaban que la revolución iba a acabar con los males de toda esa isla, los males sociales, y resulta que los agravó. Entonces, esta mirada del recuerdo, de cierta nostalgia, da como solución, como propuesta, una película que ubica un guión de Pedro Infante. Entonces miremos, hay tres películas de él, que son Ciudad Perdida, está Wonderworld, miremos que también está esta película que mencionaba ahorita, que era Punto de Fuga, con lo cual Gabriel Infante ubica su nombre como un gran guionista. Con el tiempo, Gabriel Infante va asumiendo una actitud crítica, no, manteniendo su actitud crítica en un libro como el libro de Cuerpos Divinos, un libro totalmente erótico, muy lindo, y otro también, este libro del mapa, donde ubica lo que es la policía secreta, pero también su vida en La Habana de noche, con una elegancia y una perdurabilidad como ningún escritor latinoamericano ha hecho, como comentaba ahorita. Toda la literatura de Gabriel Infante tiene que ver con la mitificación de La Habana. Si alguna vez dijimos o se dijo que Joyce eternizó a Dublín en el Ulises, vemos que en todas las obras de Guillermo Cabrera Infante está presente La Habana como su Arcadia, como su Itaca, como esa ciudad presente, como ningún escritor latinoamericano la ha narrado, la ha padecido, la ha disfrutado y la ha vivido. Ya para terminar esta especie de visita, de reiteración sobre Cabrera, para mantener el pulso de su escritura, el pulso de su cine, recordemos una frase que siempre se ha mencionado: la revolución siempre devora a sus hijos, así como Urano en la mitología griega hacía con sus descendientes. Muchas gracias. Hemos recordado a Gabriel Infante de una manera un poco parcial. Seguiremos indagando por algo que es único en él, y es el estilo literario, el juego de palabras. Recordemos que él era, lo que él decía, un hablanero, un huelguista, una persona que le dio al español el humor, la noche, el cine, la dignidad, su presencia y sobre todo ese gran talento de un escritor único en una isla y en un entorno como el latinoamericano, tan espaciado, tan olvidadizo, pero que algunos pueden estar seguros que hay que abrir Infante para leer, para mencionar, para tenerlo presente. Muchas gracias a Germán, muchas gracias a Yorladi, a Gabriel, un saludo para Omar, que lo aprecio mucho, para Juan Guillermo, para todos los amigos de cine, y esperamos que pase toda esta pandemia para poder reunirnos en Pereira, hacer lo que más nos gusta, hablar de cine, vivir el cine como una de esas artes que nos lleva a soñar sueños frente a la pantalla de plata y a vivir las historias como si nos alejáramos de nuestros propios sueños. Un abrazo y muchas gracias.